¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Soy Mónica Maruri y hoy les traigo un museo que responde a la diversidad. Es nuestra invitada hoy Romina Muñoz, directora ejecutiva del MUNA, el Museo Nacional en la ciudad de Quito. Ella nos cuenta que el MUNA trata de estar en sintonía con los debates contemporáneos, que este museo interpela la idea de una identidad y responde a la diversidad. Nos habla en esta entrevista de exposiciones que apuntan a la experiencia con estrategias educativas y relaciones con su comunidad. Escuchemos a Romina Muñoz, directora ejecutiva del Museo Nacional en la ciudad de Quito. Romina Muñoz, gracias por haber aceptado esta invitación de Buenas Razones para conversar el podcast del Instituto de Patrimonio del Convenio Andrés Bello. Muchísimas gracias, Mónica, por la invitación. Encantada de conversar contigo. Lo que me lleva a entrevistarte y haberte buscado para esta entrevista es que visito con bastante frecuencia el MUN. Es un museo que nos gusta mucho. En los últimos tiempos siento que ha habido algunas exhibiciones realmente bien pensadas y que no solo tienen el objetivo de colgar arte de las paredes, sino que tienen otra narrativa y otra manera de curar cada exhibición y de llevarnos a unas reflexiones a los que visitamos el museo. Cuéntame si esto responde a un cambio de época, es decir, lo que eran los museos antes y lo que son los museos ahora, además de un cambio de visión respecto al rol del museo en la manera en que miramos el arte los ciudadanos. Bueno, es una pregunta un poco compleja porque sí, yo creo que responde a ambas cosas. Efectivamente, un museo hoy tiene que estar en sintonía con los debates contemporáneos, con las preocupaciones y preguntas que la sociedad contemporánea hoy nos está poniendo sobre la mesa. Y sin duda hay un museo histórico, un museo que tiene un peso grande, ¿no? Porque cómo responde un museo de la historia del Ecuador a debates, por ejemplo, frente a temas de migración, de traslado o preguntas que justamente buscan interpelar la idea de una identidad no estática, ¿no? Han sido pensadas justamente esta serie de la programación que ha venido dándose desde la reapertura del museo. El museo reabrió en el 2018, era el Museo del Banco Central. Ese es el Museo Nacional, el Museo del Banco Central, que fue fundado en el 69 y que, bueno, ha tenido una serie de cambios institucionales. Pasó al Ministerio de Cultura y Patrimonio con la creación del ministerio, abrió sus puertas con una intención de estar sintonizada de que el museo esté sintonizado con lo que la sociedad contemporánea quiere, busca, con sus problemas, con la idea de que hay que ser un museo inclusivo, hay que ser un museo que atienda a la diversidad, a las diversidades sexuales, a la diversidad sexogenérica, a las diversidades. Entonces, cuando yo realmente asumí la dirección, un poco lo que he hecho es, sí, tratar de atender, ¿no? Esa consigna, esas preguntas, con todas las complejidades que eso conlleva. Yo creo que al ser un museo nacional, sí tiene que ser un museo que se enfoque en procesos históricos, obviamente desde otras perspectivas, ¿no? Y efectivamente nosotros hemos estado ahora con varias exposiciones, voy a mencionar por las últimas quizás 4 que han estado muy enfocadas en temas de género, es decir, en incorporar, en visibilizar el trabajo de mujeres artistas que ha sido invisibilizada en la historia en general, ¿no? Entonces yo creo que un poco el museo tiene que dirigirse hacia invitarnos a pensar nuestra historia, a repensarnos en ella. Efectivamente, las últimas exhibiciones, muchas han estado enfocadas. Fui a la que tuvo a muchas mujeres artistas. Luego fui al de Martínez, que era una belleza, al menos para los que adoramos los Andes. A mí los Andes no dejan de conmoverme nunca. Seguro que es por mi identidad costeña que me siguen sorprendiendo de esa manera. Esa curaduría que se hace, por ejemplo, de mujeres, la que está en este momento en el MUNA, deja pensando en estas mujeres como actores políticos, como actores sociales, con una voz muy fuerte, que efectivamente es lo que hace reflexionar. Efectivamente estuve, porque fui invitada a la reinauguración en el 2018 del MUNA,
Y sí, me sorprendió. Era una propuesta muy innovadora o una propuesta realmente contemporánea, bien presentada, bien presentada. Luego se sintió un bajón en el cuidado o en la presencia del museo que veo que con tu gestión ha vuelto a subir. Me imagino que tienes la intención de atraer a un público. ¿A qué público? Bueno, estamos apuntando a un público diverso. La idea es que el museo es de todos, todas, o sea, esa es un poco la apuesta. Es impresionante, pero sí tenemos grupos gigantes de turistas. Un grupo universitarios, van varios colegios y grupos universitarios, que eso es interesante, porque son procesos que están, justamente personas que están en un proceso de formación, ¿no? Jóvenes, pero cada vez tenemos más turistas, estamos teniendo aproximadamente unas 500 visitantes, sí, mensuales, y cada vez está subiendo más realmente la demanda, lo que es interesante porque efectivamente sí el museo, yo creo que desde la apertura sí se ha visto afectado por varias cosas. Primero, la pandemia. Segundo, la ubicación del museo a veces es un poco compleja. Y porque, claro, también la refundación del museo, o sea, la reinauguración del museo, como estuvo cerrado un tiempo, la gente a veces no sabe a qué museo va o qué museo busca, ¿no? Porque hay mucha gente que se confunde si es el Museo de la Casa de la Cultura, si es el Museo del Banco Central, si es el Museo del Ministerio. Entonces, ahí todavía estamos trabajando con esa confusión. Yo creo que, y sí, en este año y medio de gestión hemos logrado posicionar una imagen al museo, una imagen de autónoma, algo que también hemos hecho mucho, porque yo creo que era importante hacer, era hacer la conexión con la memoria, con lo que fue el museo. El museo es el Museo del Banco Central, es esa la colección. Entonces, Yo no sabía eso hasta este momento y te contaba que soy visitante asiduo. claro, y la gente creo que a veces no se sentía convocada porque no sabía qué colección iba a haber. Y por eso es que hay que hacer la conexión con la colección. Entonces, algo que hemos hecho mucho es, más que enfocarnos mucho en la colección que el museo tiene, hacer la conexión con el Banco Central, porque la gente tiene mucho, sobre todo de una generación, guarda mucho en el imaginario la colección del Banco Central. Además la quiere, la siente suya, ¿no? Porque fue una institución efectivamente que hizo una labor impresionante, que generó yo creo que la infraestructura cultural más importante que hoy hemos heredado, tenemos, la hizo el Banco Central. Entonces, volver a conectar con esa historia, con ese pasado, con esos personajes es clave para poder volver a sintonizar a una generación a este museo, ¿no? Y yo sí creo que en ese sentido hemos como implementado muchas estrategias, porque bueno, la virtualidad también nos dejó, fue durísima, pero también nos dejó grandes aprendizajes, ¿no? Y es la posibilidad de acceder a un público mayor, más joven también, a pesar de las distancias, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, a través de recorridos virtuales tuvimos un hermoso recorrido con un grupo de migrantes en Uruguay, por ejemplo. Por un lado, la virtualidad para las generaciones más jóvenes y la conexión con la memoria del Banco Central para la generación mayor, porque la generación mayor sí estaba reclamando dónde se fue esa colección, y esa colección está ahí, la tenemos, y es la que tiene el Museo Nacional. ¿Quiénes no han ido todavía al museo y ustedes hubieran querido atraer o todavía anhelan atraer? Esa es una pregunta y voy a hacer dos juntas, pido disculpas. Y la segunda es, he visto que también tienen, o no lo sé, otras actividades pedagógicas, es decir, no sé si talleres, actividades con grupos en presencia, que buscan un poco trabajar con la exhibición más allá de mirarla. O sea, la deuda está siempre ahí con gente, por ejemplo, con ciertas discapacidad. Esta es una de nuestras metas del 2023, generar salas que sean más inclusivas. Estamos ahora trabajando con la Fundación 11 de España y con el FOAL y la OEI para pensar en estrategias concretas que ayuden efectivamente a hacer más accesible nuestros espacios. Esa es una deuda gigante que tienen todos los museos del país, la mayor parte de los museos del país, pero nosotros como Museo Cabeza de Red esperamos poder atender esta urgencia, es una de nuestras metas de este año,
Y quizás bueno, y la otra, nosotros hacemos un esfuerzo muy grande por trabajar con escuelas públicas, porque efectivamente los cronogramas son mucho más rígidos para poder ellos, por ejemplo, implementar salidas pedagógicas a otros espacios, son mucho más rígidos, entonces nosotros estamos trabajando en ese sentido para que se puedan hacer mucho más flexibles, para generar ciertas conexiones con el Ministerio de Educación. La idea es implementar estrategias para poder hacer más amables y accesibles nuestro espacio, ¿no? Ya que has tocado el tema de los colegios, recuerdo hace algunos años que justamente por nosotros ser un instituto de patrimonio cultural, hablábamos con la Fundación Guayasamín y nos explicaba que vienen mucho los colegios, pero notábamos que lo que se centra a veces en la relación con los chicos de colegios es nació, murió, tuvo tal fecha, pero no había una experiencia con el arte o con la creación artística de parte de estos grupos de estudiantes que fuera más allá de cuándo nació, cuándo murió y cuáles fueron sus etapas artísticas. ¿Se hace algo al respecto? Es complejo porque efectivamente para eso se necesita un proceso, ¿no? Del más sostenido que tú no, en una visita no puedes hacer. Los procesos más sostenidos los tienen que hacer los educadores de los colegios particulares. Lo que pasa es que De los los, educadores fueron formados para saber cuándo nace y cuándo se muere la gente. No sé si me estoy explicando lo que sí, quiero sí, decir. sí, sí, Al igual claro. que los libertadores, cuándo nacieron, cuándo murieron, y no vas más allá de aquello que moviliza Exacto. al estudiante. Pero tú acabas de dar una palabra que creo que es clave y es lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Yo creo que la idea de movilizar, o sea, nosotros como espacio y un poco hacia eso hemos estado apuntando, por eso es que hemos reorganizado de nuevo las salas también, porque creo que lo clave más que decirle lo que Wikipedia les puede decir a la gente o dar esta información es hacer el clic, movilizar al cuerpo en otros sentidos, ¿no? Es que tiene que ver con el amor, o sea, con enamorarte con esas piezas, con esos bienes, con esa historia, con esa cosa fascinante que no te lo esperabas, ¿no? Y yo creo que un poco el espacio, el museo tiene que apuntar a eso. Nosotros más bien tenemos que apuntar a la experiencia, ¿no? Y yo creo que es un poco a lo que nos hemos centrado en este año ahí de trabajo y por eso un poco las exposiciones que tú mencionas sí están muy enfocadas en la experiencia, en que cuando ingreses tú digas, no quiero salir de aquí. Y porque no porque me va a hacer más inteligente, sino porque me va a dar un espacio de reencontrarme conmigo y con otro y que me va a movilizar algo, ¿no? Vi en la exhibición de Martínez que hubo como otros talleres que invitaban, no me acuerdo si era a dibujar, no me acuerdo, cuéntame un poco, porque eso sí no lo he visto en otros museos, al menos, y sí visitamos con alguna frecuencia. Bueno, sí, hicimos unos talleres de dibujo, hicimos unos talleres de escritura, de cuentos, de relatos cortos sobre paisajes que lo dio Natalia Freire, que bueno, la reconocida escritora cuencana. Hicimos unos talleres de dibujos también con los grupos de mediadores ahí. Hicimos un taller de música con los queridos amigos de Música Ocupa. Fue un recorrido, hubo como varios momentos, ¿no? Estuvo la gente de Inconcerto con un repertorio de música romántica, que te invitaba a pensar justamente en el romanticismo, en su momento, en autoras del romanticismo también, se enfocaron muchos en el tema de mujeres. Tuvimos la visita de un esteta, un filósofo del arte que daba pequeñas reflexiones sobre lo que supone el romanticismo y comentaba las obras, ¿no? Entonces sí, hemos hecho estrategias educativas de diferentes ámbitos de lo artístico, justamente como una estrategia de aproximación y de disfrute de las obras. Porque nosotros creemos que sí, un museo tiene que ser un espacio de disfrute, de goce, y esa es un poco hemos entonces estado trabajando en varios talleres. Tuvimos un recorrido de drag queens que fue fenomenal, un performance recorrido. Entonces han sido como varias sintonizar estrategias educativas diversas para poder justamente eso, aproximarnos
de las maneras más múltiples posibles a los bienes artísticos, ¿no? Tú tienes, o los museos en esta ciudad, me refiero a Quito, o en el Ecuador, o en otros países vecinos. Recuerda que el Convenio Andrés Bello trabaja con 12 países de Iberoamérica. Se crea comunidad con otros museos, se hacen actividades conjuntas, inclusive para ayudarse unos a otros. Debe haber museos con menos presupuesto y otros con más, una manera de construir juntos o de hacer algo más grande. Bueno, ahora, de hecho, el Museo Nacional es cabeza de red. Yo a veces siempre pongo la pregunta, ¿qué supone eso cuando no tienes recursos, no? Y ahí está también un poco las cosas que el Museo Nacional no es solo el Museo Nacional. Yo coordino 5 museos que están conectados. Funciona como una EOD, una entidad operativa desconcentrada. Entre esos 5 museos están el Camilo Egas, el Centro Cultural Sucre en Chillogallo, el Camilo Egas, el Museo Nacional, que estos son los 3 que estamos en Quito, el Museo de Esmeraldas y el Museo de Ibarra. Y luego también el Museo Nacional es cabeza de red de 16 museos, ¿no? Que están a cargo del Ministerio de Cultura. En el caso de los museos, estos cercanos, de mi red más pequeña, es compartir el trabajo. Efectivamente, algo que no tenían los museos eran, por ejemplo, Instagram, no tenían redes. Nosotros implementamos, dimos apertura a las redes para que estén más conectados. Hemos trabajado en la actualización de los espacios de los museos de Quito, que son a los que hemos podido llegar por este año. Entonces ahora tienes el Museo Camilo Egas renovado con una museografía nueva, la Casa de Chillogallo también. Tenemos una gran relación con el MAC, con los museos de Ciudad Alfaro, que también es otra EOD como el Museo Nacional. Y como efectivamente hay una falta de recursos, que no hay recursos, no se cuenta con el personal suficiente, lo que hemos estado haciendo es implementando el intercambio de exposiciones, ¿no? Por ejemplo, Olga Dueñas, la exposición a retrospectiva de Olga Dueñas, que también fue parte de esas estrategias de visibilizar, ¿verdad? El trabajo de una creadora, además una pionera del cinetismo latinoamericano. Empezó en el MAC y luego lo trajimos al MUNA como parte de estas estrategias de intercambio. Nuestro equipo de educativo, que bueno, es pequeñito, pero que tiene 2 grandes educadores, Alexandra Cárdenas y Roberto Vega, han dado talleres para trabajar con activistas, acercar activistas ¿verdad? Y generar justamente estrategias de mediación mucho más inclusivas y abiertas a los museos de Pumapungo, de Cuenca, y a los museos de Ciudad Alfaro. Entonces son pequeños gestos, estrategias de intercambio con la finalidad efectivamente de que de que todos los museos del país puedan dotar de un servicio de calidad. Hacia allá hay que apuntar, ¿no? Estamos en Buenas Razones para conversar con Romina Muñoz, directora ejecutiva del MUNA. Ella hoy nos está hablando de las nuevas estrategias pedagógicas que tiene el Museo Nacional, pero también nos cuenta cómo el MUNA es cabeza de una red de museos en el Ecuador. Sigamos escuchando esta entrevista. Tú ya tocaste el tema de la virtualidad. Durante la pandemia, ¿trataba el sector de la cultura de sobrevivir de alguna manera o de seguir existiendo? Y una de esas, inclusive durante la pandemia hicimos un taller con una directora del Museo Colombiano que explicó cómo habían llevado el museo a las aulas de clase de manera virtual, porque no había manera de visitar los museos, pero también hay tantas maneras en el mundo desarrollado en que se ha llevado los museos a los habitantes a través de la virtualidad. Vi en el caso de patrimonio cultural, de patrimonio inmaterial, vi las fiestas de Mocha, una aplicación interactiva muy buena en el Ecuador y algunas experiencias. ¿Se ha hecho algo especial de manera virtual aquí en el Ecuador que conozcas o en la región? Sí, bueno, el Museo de Salango tiene aplicaciones virtuales muy importantes, didácticas, para la comunidad y que están a servicio, bueno, están abiertas, ¿no? Para que cualquiera pueda utilizarlas. Ellos fueron acreedores del premio Ibermuseos y con eso desarrollaron una serie de
experiencias. páginas multimedias para poder llegar a la comunidad educativa, sobre todo en el contexto de la pandemia, fueron sumamente útiles. Sé que el Alabado, que es, bueno, es un museo privado, también tiene Educa Alabado, un proyecto muy importante y valioso en ese sentido. En el caso del MAC, voy a decir, el MAC tiene una valiosísima, algo que por ejemplo el Museo de Quito no ha logrado hacer y que estamos tratando de implementar. Tú puedes acceder a la colección que resguarda el MAC, y aquí un poco me tomo el paréntesis para explicarlo a quienes nos escuchan. El país tiene una colección nacional, que es la colección de todos y todas los ecuatorianos, que está dividida en 4 ciudades que la custodian, ¿no? En Quito, el MUNA cuida parte de esta reserva. El MAC en Guayaquil también cuida otra parte, tenemos Pumapungo y otra parte muy pequeña está en Ciudad Alfaro. Entonces ahí tenemos bienes de diferentes tipos, ¿no? Estoy hablando en el caso de museos, ¿no? Hay bienes prehispánicos, libros, documentos, arte colonial, moderno, republicano, pero están divididas en estas ciudades. Efectivamente el MAC, con la reserva que custodia, ha puesto a disposición, hay un portal digital donde uno puede ver, consultar qué obras tiene, ¿verdad? Y las características de estas obras, las medidas, información sobre el autor, ¿verdad? Entonces, hay un catálogo en línea que se puede consultar. Esto todavía no se ha implementado en el museo, en los museos de Quito, en el museo, y es hacia allí donde estamos también apuntando. Esperemos este año poder hacerlo, por lo menos empezar con lo que se ve, con lo que está exhibido en el museo y luego ya hacer con toda la colección, porque obviamente es un trabajo bastante complejo. Y en el caso del museo, hemos hecho hemos desarrollado también ya desde que yo me incorporé el proyecto de obra de las galerías virtuales a través del Instagram. Y tenemos un programa que sacamos semanalmente que se llama Obra Comentada, donde invitamos a las mismas personas, el mismo personal del museo, desde los guardias, las personas de limpieza, los administrativos, nosotros, hay especialistas o público invitado a que comenten una obra de manera informal, ¿no? Entonces es una estrategia, lo subimos al canal de YouTube, hay varios ya programas, son muy cortos, y que es una manera de nuevo, de que la gente reconozca lo que va a ver al museo, sienta curiosidad por ir y tenga algo de información sobre, no tan especializada, bueno, hay de diversos tipos, sobre ella, ¿no? Hace poco fue de Carmen Rosa Ponce, fundadora del Museo Camilo Egas, que le invitamos a que comente una obra de un retrato de Camilo Egas, y realmente ha tenido bastante éxito el video. Romina, la verdad es que es un deleite visitar el MUNA, a mí me encanta. Iría con más frecuencia. Las últimas veces había estado corriendo porque tenía otras cosas que hacer y no había avanzado lo suficiente la exhibición del fondo en la planta baja, y hace unas 2 o 3 semanas avanzamos hasta el fondo, y la verdad es que está tan bien curada o pensada la obra unas con otras. Me dio tanto gusto volver a ver a Judith Gutiérrez, tenía años sin verla, no a la persona, sino a su obra, porque ya no vive, que la disfruté mucho y recordé cuando tenía 19 años y conocí por primera vez su obra. Y algunas cosas, está tan bien pensada que recorrerla es un viaje por el arte en el Ecuador de esta época. Te agradezco de verdad por haber aceptado esta entrevista. Espero que estas reflexiones no solo lleguen a la audiencia que debe visitar los museos o el museo, sino especialmente también a quienes tienen el poder de decidir presupuestos de diferente tipo, desde en una escuela, el presupuesto de qué le dedico académicamente al arte, que mira que no te he preguntado eso y seguro tienes mucho que decir al respecto, es decir, el niño artista que es forzado a no ser artista, o el niño, la niña que creen que pinta porque las niñas pintan lindo y que creen que el arte es una cosa linda para colgar en las paredes.
quienes podemos tomar decisiones desde que hay niños o adolescentes hasta quienes podemos tomar decisiones políticas respecto a cómo destinar los presupuestos y las prioridades. Te agradezco de verdad por aceptar esta invitación y te deseo mucha suerte con el futuro. Gracias, Mónica. Bueno, y tengo ahora que comentas a Judith Gutiérrez, bueno, te adelanto que para este año tenemos pensado por los 20 años de su muerte, ya se cumple 20 años en el 2023, una gran retrospectiva que esperemos esté en 3 ciudades, Babahoyo, queremos que esté en Babahoyo, porque ella es de Babahoyo, y la gente de Babahoyo no reconoce a esta artista, entonces tenemos esta meta de que algo de su producción se vea allá, mientras se expone paralelamente en Quito y en Guayaquil, esa es la propuesta, entonces hacia allá estamos trabajando, esperemos a mediados de año tener esta gran retrospectiva de Judith. Y bueno, nada, también decirte que estamos todavía implementando unas estrategias más en la sala permanente, así que vuelve a visitarlo porque te vas a encontrar con sorpresas en pocas semanas. Bueno, cuento que cuando pasé a la parte de la historia de la República, pensé que iba a encontrar lo mismo porque ha habido varias veces y volví a verla y me sorprendió que también había sido cambiada. Es decir, que habían renovado todo donde yo había dejado de entrar porque creía que era lo mismo. Fue mi esposo el que me dijo, tenemos que ir porque quiero ver bien, porque me quedé la vez pasada, y fue muy grato, fue muy grato. El hijo artista me hizo quedarme y me dijo, tienes que ver esto. Pero esto no estaba, o sea, fue una total sorpresa. Te felicito porque nos puede pasar con museos como el Museo Nacional, que hacer un museo tan emblemático deje de renovar y de sorprender a sus visitantes. Muchas gracias, Mónica. Gracias a ti. Esto ha sido todo por hoy en Buenas Razones para Conversar. Hoy hemos hablado sobre el MUNA, el Museo Nacional en la ciudad de Quito, un museo que responde a la diversidad. No dejen de visitar nuestra página web en www.ipanc.org y en nuestras redes sociales solo digiten @cabipanc en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en una próxima entrega de Buenas Razones para Conversar.